¿Qué pasaría si te dijera que en Europa, tras la Segunda Guerra Mundial, convivió con nosotros un ejército escondido a plena luz del día, preparados para un enfrentamiento directo en cualquier momento con la Unión Soviética? Y no eran un ejército, no eran soldados convencionales, no, eran funcionarios, policías, civiles, todos ellos perfectamente armados y listos para el combate en cualquier momento que fueran requeridos. Pues bien, hoy vamos a hablar de la Operación Gladio y del plan Stay Behind. Pacto en la sombra. Soldados que nunca existen. Bueno, pregunta corta y respuesta más corta todavía. ¿Qué era la Operación Gladio? Bueno, pues la Operación Gladio básicamente era un entramado de funcionarios y civiles perfectamente armados y entrenados por la CIA, fuerzas y cuerpos de la OTAN, el MI6, para contrarrestar en cualquier momento en el que la Unión Soviética se decidiese a invadir la Unión Europea, poder combatirles. Pues bien, esa es la respuesta corta. Vamos a desarrollarla un poquito más, porque tiene su aquel. Como te decía, no son soldados convencionales, sino ciudadanos comunes, funcionarios, policías, amas de casa incluso, todos entrenados en sabotaje, guerra de guerrillas, espionaje. Su misión, prepararse para el día en que la Unión Soviética invadiera Europa Occidental. Pero su historia real es mucho más oscura y controvertida. Hoy vamos a destapar los secretos de la Operación Gladio, la red clandestina que traspasó la línea entre la defensa y la conspiración, y cuyas consecuencias resuenan hasta hoy. Pues bien, para entender Gladio debemos viajar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Europa está en ruinas y ya se vislumbra una nueva guerra, la Guerra Fría. Occidente, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, dividen el continente. ¿Os acordáis, no? Lo del muro de Berlín, separados. La pesadilla de la OTAN era una invasión soviética relámpago. Si eso pasaba, se necesitaba una fuerza que pudiera operar tras las líneas enemigas, los ejércitos Stay Behind, que significa, bueno, quedarse atrás, esperar a que llegue el enemigo detrás. ¿Y cómo nació esa red? Pues a inicios de los años 50, la CIA, el MI6 británico, en coordinación con la OTAN, comenzaron a crear unas redes clandestinas en casi todos los países de Europa Occidental. Italia, Francia, Bélgica, Alemania Occidental, incluso en países neutrales como Suiza y Austria. Y os preguntaréis, ¿por qué Gladio? ¿De dónde viene ese nombre, no? Pues el nombre viene de la gladius, la espada corta del ejército romano. Simbolizaba un arma lista para ser desenvainada en el momento preciso. La red italiana fue la primera en ser descubierta y el nombre se popularizó para referirse a toda la red europea. Pues bueno, en teoría la misión de Gladio era una misión noble, ser el escudo de la defensa de las democracias europeas. Sus miembros eran reclutados en secreto, entrenados en campamentos especiales y tenían arsenales ocultos en bosques, granjas por toda Europa. Eran la estrategia del erizo, hacer que la invasión fuera tan dolorosa que no valiera la pena. Pero aquí es donde la historia da un giro. La invasión soviética nunca llegó. Entonces, ¿qué hacer con un ejército secreto bien armado y sin un enemigo al que enfrentarse? El cambio de enemigo. El nuevo enemigo se convirtió en su propia población. En la década de los 60 y 70, el comunismo ganaba fuerza en las urnas y en las calles de países como Italia y Francia. La estrategia de la tensión entró en juego. ¿Y cuál es la estrategia de la tensión? Bueno, esta teoría sostiene que Gladio, o elementos dentro de ella, pudo haber estado detrás de los atentados terroristas de falsa bandera. El objetivo: sembrar el miedo en la población, culpar a la izquierda y a los movimientos obreros, y así justificar un giro autoritario de gobierno y alejar a los votantes en las opciones comunes. Y el caso clave, la Piazza Fontana, en 1960. Una bomba estalla en un banco de Milán, mueren 17 personas. Inicialmente se culpa a anarquistas de izquierda, pero décadas después las investigaciones apuntarían a neofascistas vinculados con el servicio de inteligencia y posiblemente con la red Gladio. Y aquí es donde entra en escena Giulio Andreotti. Il pensiero corre anzitutto a quel lontano settembre del 1951, quando Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio e ministro degli esteri di un'Italia ormai sulla via della ricostruzione morale e materiale, dopo la tragedia della guerra ricevette proprio in quest'Aula una accoglienza calorosa. Pues bueno, el secreto se mantuvo durante 40 años, hasta que en 1990 un juez italiano investigando el caso de la Piazza Fontana destapó la cloaca. Bajo presión, el primer ministro italiano Giulio Andreotti admitió en el Parlamento la existencia de Gladio. Fue una bomba política. De repente salió a la luz que no solo Italia, sino una docena de países tenían sus propios ejércitos secretos. ¿Y cuáles fueron las consecuencias inmediatas? Bueno, pues la crisis de credibilidad, terremoto político, la pregunta sin respuesta. Pues lo primero, la crisis de credibilidad. La confianza en la OTAN, los gobiernos nacionales y los servicios de inteligencia se desplomó. La gente se preguntaba, ¿nuestra propia democracia nos espía y nos ataca? Otra de las grandes consecuencias es que sus gobiernos cayeron. Especialmente en Italia y Bélgica, se abrieron investigaciones parlamentarias por toda Europa, aunque muchas fueron archivadas o encontraron obstáculos insalvables. Realmente lo más escalofriante es que nunca se supo toda la verdad.
Lo que te estoy contando es apenas 3 centímetros de realidad en un bosque de 5 kilómetros. Los archivos clave desaparecieron. Los testigos murieron en circunstancias extrañas y las investigaciones se cerraron. El nivel de implicación de la CIA y la OTAN en los atentados sigue siendo uno de los grandes misterios de la Guerra Fría. Gladio puso de manifiesto que muchas decisiones políticas se toman en despachos privados, lejos del foco democrático o de las votaciones y las urnas, y mucho menos de la participación ciudadana. Y fue una de las primeras veces, al menos en Europa, en la que la población civil se empezó a preguntar qué precio tenía su seguridad y hasta qué punto tenían que sacrificar sus propias vidas en pos de la seguridad. También es cierto que la revelación de Gladio alimentó un montón de teorías conspirativas y una profunda desconfianza hacia las instituciones que perdura incluso hasta hoy. La Operación Gladio no es solo una reliquia de la Guerra Fría, fue una advertencia. Nos muestra cómo las estructuras creadas para defender la democracia pueden, con el tiempo, convertirse en su mayor amenaza. Es la historia de lo que pasa cuando el miedo gana la razón. Es el secreto y el secreto se impone a la ley. Gladio nos dejó un legado incómodo, la certeza de que no lo sabemos todo, de que la historia oficial a menudo esconde capas de verdad más complejas y perturbadoras. En la era de la información y la desinformación, su historia es más relevante que nunca. Y la pregunta que nos deja realmente es: ¿y cuántas Gladios operan hoy actualmente a la sombra y esperando su momento de ver la luz? Pues bueno, ¿conocías la historia de la Operación Gladio? ¿Del Stay Behind? ¿Crees que este tipo de operaciones pueden seguir existiendo? Déjamelo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Si te gustó este vídeo y quieres más historias como esta, pues ya sabes, déjame un buen like, un buen comentario y dale a la campanita. Y suscríbete, por supuesto, si no. Nos vemos en la próxima historia. Gladio, stay behind. El ejército fantasma.